Como vamos un poco tarde en el tiempo, voy a resumir mi plática en una diapositiva. Y ya, terminamos. No se preocupen. Estos son mi disclosure, como diría el doctor Tebas. ¿Cómo se dice en español? Deberíamos decir conflictos de interés, pero bueno. Ese es mi disclosure. Y ya está. Dice, ¿cuál es el uso óptimo de los inhibidores de integrasa en México? Pues para todos los casos hay algo que utilizar. Siempre, desde luego, que no haya una contraindicación, pero les puedo decir, bueno, una contraindicación para uno, pues metemos otro, y para otro metemos otro, y si nos esperamos hasta el siguiente que viene, también lo vamos a poder meter, ¿no? Y quizá más que el uso y la posible indicación, aquí lo que tendríamos que ver es no usarlos mal. Y eso ya vimos algunos ejemplos y ahorita les voy a enseñar algunos otros ejemplos. Ahora, ¿por qué contesto la primera pregunta como prácticamente en todos los individuos? Bueno, lo que ven aquí ustedes es, perdón, yo estoy señalando mal, lo que ven ustedes aquí en esta mancha violeta es lo que está ocurriendo en una clínica de los Estados Unidos en el manejo cotidiano. Este no es ningún ensayo clínico, sino básicamente a través del tiempo, y vean, a partir del 2010 empieza a predominar el uso de los inhibidores de integrasa, ¿sí? Y lo que tenemos ahora es que si ustedes ven estas gráficas que ya están claramente publicadas de esta clínica, lo que van a ver ustedes en esta línea roja y en esta línea verde es cómo van cambiándose los esquemas. Ojo, aquí no estamos diciendo necesariamente que haya una falla virológica por una falta de actividad. Los van cambiando por tolerabilidad, los van cambiando porque no les gusta, porque ya apareció el nuevo, por lo que ustedes quieran, pero a través de 5 años vean lo que está pasando. No nucleócidos e inhibidores de proteasa van para abajo, de hecho aquí llegan hasta 10 años, mientras que la conservación, la preservación en los esquemas con inhibidores de integrasa es mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ha propiciado que, básicamente, lo que les quise poner aquí es un resumen de todas las guías, así en general, que me pareció interesante ponerlos, en donde vean, están las dos guías de los Estados Unidos, está la guía, perdón, ese fui yo, está la guía de Europa, está la guía de México, la que está publicada hasta este momento, con cambios que vendrán próximamente, y está incluso la guía de la Organización Mundial de la Salud, que también incluye los inhibidores de integrasa. De tal manera que los vemos incluidos en todas. Por ahí, en 2015, el GESIDA, el Grupo de Estudios de VIH-Sida de España, son los primeros en publicar una guía en la cual el único esquema preferido incluía inhibidores de integrasa. No incluía ningún otro tercer componente, solamente inhibidores de integrasa. De tal manera que algo nos está llamando la atención por ahí. Todo el mundo recomienda usarlos, y estas van a ser mis diapositivas que quiero que me voy ¿cómo se llama? A estimularlos a ustedes o hacerlos reír si quieren. Todo el mundo recomienda usar los inhibidores de integrasa. ¿Por qué no los estoy usando yo? Siempre son buenos. Ya aparecieron y siempre son buenos. Es más, el último que llega es el mejor, ¿sí? Entonces, como son tan buenos, se los voy a agregar a mis pacientes que están en falla. Sí, no, hombre, pues si este es, como dicen los colombianos, esta es la berraquera. Perdonen, señoras, señoritas, es una chingonería. Perdón, no me lo pude aguantar. ¿Sí? Ok, entonces se los voy a agregar a todos mis pacientes. Y entonces ese es el problema. Estamos hablando de medicamentos muy buenos, de medicamentos que están dominando el mundo, y de repente los empezamos a utilizar mal. Y
Lo van a ver aquí, ¿sí? No alcanzo a ver el caso, pero si me acuerdo bien, 25 años, es un hombre de 25 años que no tiene coinfecciones, que tiene infección en los últimos 2 años y medio de infección por VIH y que está en su segundo esquema con Truvada Raltegravir. Ya nos llama la atención, ya nos empieza a llamar la atención que su segundo esquema sea con 2 nucleósidos y raltegravir, considerando que la barrera genética de los inhibidores de integrasa en general, no es tan amplia y en especial de raltegravir. Entonces, ya con eso nos empieza a llamar la atención y lo que ven ustedes ahí es una historia del 2015 al momento actual. Déjenme decirles que este caso fue un caso que resolvimos en el Coresar la semana pasada, ¿sí? De tal manera que está así nuevecito. Y vean lo que tenemos, un paciente que empieza con Truvada efavirenz, ¿sí? Un paciente que empieza con Truvada efavirenz, no responde y lo cambian, ¿con qué? Con uno de los que recomienda a todo el mundo, ¿sí? Entonces le doy Truvada raltegravir y vean lo que generé. Nada, ninguna respuesta virológica con ese esquema y desafortunadamente, y no se alcanza a ver ahí perfectamente, pero desafortunadamente tengo mutaciones a los nucleósidos, a los no nucleósidos y prácticamente me quemé toda la clase de los inhibidores de integrasa. Toda la clase de los inhibidores de integrasa. Vean cómo el score de Stanford para dolutegravir es de 55, ¿sí? De tal manera que me quemé todo. ¿Por qué? Porque buenos medicamentos los usamos mal, ¿sí? Entonces, si pudiéramos decir cuál es el uso óptimo de los inhibidores de integrasa, hagamos un uso racional de ellos, inteligente de ellos, con conocimiento de ellos, y entonces nos van a durar más como clase. Y ahorita van a ver algunos datos, no puedo cubrir todo en el tiempo que tengo, pero van a ver algunos datos que ya empiezan a alarmar o que tal vez nos van a alarmar un poco más. Lo que ven a su izquierda es cómo se fueron aprobando en las diferentes agencias, en FDA y en EMEA, los inhibidores de integrasa y cómo se han ido utilizando en México. Vean cómo tenemos cierto desfase, algunas veces de 1 año, pero en algunas otras, por ejemplo, y no me dejarán mentir, para tener a Estrivil nos tardamos como 4 años de diferencia en poder utilizar Estrivil en México. Por los asuntos regulatorios que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, pero ya los tenemos y muy probablemente para el 2019 o incluso en este 2018, y los invito al rato al simposio de Merck Sharp & Dohme, tendremos tanto raltegravir una vez al día, ¿sí? No es dosis única, estamos hablando que se administra una vez al día, y el nuevo inhibidor de integrasa que es Victegravir. ¿Dónde se pueden utilizar los inhibidores de integrasa? En todos lados. Ustedes pueden dar profilaxis post-exposición con inhibidores de integrasa, pueden utilizarlos en el primer esquema. En el segundo esquema vamos a ver algo muy rápido porque ya afortunadamente el doctor Tebas me explicó varias cosas que me van a hacer más fácil mi presentación, y desde luego la primera indicación que tuvo raltegravir, que fue en pacientes con tratamiento múltiple, con fallas múltiples, y abajo no lo dejo de mencionar, lo puse en rojo, no me voy a dedicar mucho en esta presentación a eso, pero en un país en donde tenemos muchísima tuberculosis, de verdad que son medicamentos extremadamente importantes para un tratamiento antirretroviral óptimo en conjunto con rifampicina, considerando que no tenemos prácticamente acceso en este país a ninguna de las otras rifamicinas. Ok, esta es la misma tabla que ya les presentó, es nuestra guía actual. Pareciera que estaba adivinando el doctor Tebas que en este momento estamos acabando de revisar la nueva guía, ¿sí? Pero tiene que pasar, ustedes saben, por el famoso CONACYDA general para que tengamos nuestra nueva guía. De algunas formas se parece, pero vean cómo esta guía vigente a este momento todavía habla mucho de efavirenz, ¿sí? Cuando muchos lugares lo tienen, sí, como un esquema opcional,
pero no como un esquema preferente. Y nosotros seguimos teniendo efavirenz cuando tenemos varios estudios donde contra efavirenz, tanto raltegravir como dolutegravir se mostraron superiores y el vitegravir cobicistat se mostró no inferior. Es decir, tenemos opciones mejores y no las utilizamos. Mejores incluso cuando las comparamos con nuestros amigos, los inhibidores de proteasa reforzados, opciones que son mejores de eso y sin embargo seguimos sin utilizarlas. Afortunadamente, para aquellos que todavía estamos en la discusión de si una vez al día o 2 veces al día es mejor o no mejor. Los que ya tenemos suficiente edad tomamos antihipertensivos y a veces se tienen que tomar en la mañana y en la noche. ¿Y saben qué? Uno con tal de estar bien se toma lo que sea. Pero de cualquier manera, Merck Sharp and Dohme sacó raltegravir como principal contraindicación, o no contraindicación, como principal desventaja, pudiéramos decir, es que se utilizaba 2 veces al día, aunque podré decir que algunos tramposos del Hospital Clinic y de mi práctica privada ya lo utilizamos el 400 una vez al día, pero con esto 2 veces al día, perdón, dos tabletas juntas con el esqueleto que ustedes elijan, funciona de maravilla. Y un poco de crítica en cuanto a lo que ya nos habían presentado, una crítica clara, no crítica a lo presentado, sino crítica a los resultados del estudio. Todavía, y esta sí, de las pocas cosas que puedo adelantar de la nueva guía, no nos aventamos a esquemas de 2 medicamentos todavía para iniciar. A pesar de que los resultados de Gemini nos dicen hasta la semana 48 que, perdón, me voy a regresar, que son muy que son empatados, como dijo, me encantó la palabra del doctor Teva, están empatados, es como un juego de fútbol empatado, es aburrido, ¿no? Y estos parecieran estar empatados a 0, pero es hasta la semana 48. Y la siguiente diapositiva trata de hacerlos reflexionar un poquito. Este es otro estudio que se presentó recientemente en Ámsterdam y es el MONCAI. En este estudio es monoterapia, no estoy comparando la biterapia de dolutegravir 3-TC con monoterapia, solamente lo que quiero es que vean cuándo empezaron a fallar estos pacientes. Y cuando empezaron a fallar, si nosotros hubiéramos tomado los datos a las 24 semanas, no hubiéramos visto ninguna diferencia. Pero si nos vamos a las 48 semanas, esta diferencia para los puristas es estadísticamente significativa. ¿Qué estamos diciendo? Que cuidado, porque estudios de 2 medicamentos contra 3 medicamentos, probablemente para ver diferencias tenga que pasar más tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero pudiera pasar más tiempo. Afortunadamente, Gemini 1 y 2 está planeado para prolongarse al menos durante 3 años. Y esto es el uso de los esquemas de tratamiento aquí en México, hasta el 2017. Y lo que quiero que se fijen es en la parte de arriba. La parte verde, como ustedes se imaginarán, es efavirenz, ¿sí? La parte verde oscura, ¿sí? Pero arriba en naranja tenemos raltegravir, el uso de raltegravir. Estos son para esquemas de inicio de tratamiento y el rojo son esquemas con dolutegravir. Entonces fíjense cómo, a pesar de todo lo que dice el mundo, ¿sí? Nosotros vamos lento en esta progresión. Al rato les voy a enseñar ahorita cómo estamos en el momento actual. Y entonces, ok, todo el mundo dice que los recomendamos en primera línea, ¿por qué no los estoy usando ya? Es que si no tengo libre prescripción los tengo que mandar al comité de inicio, al X comité de inicio, ¿sí? Otra, no hombre, son nuevos, deben de costar mucho. Tengo todavía dudas de usar 2, yo también tengo muchas dudas y no está recomendado en las guías. Tiene que ser pastilla única. A mí me enseñaron que tiene que ser pastilla única. Entonces, ¿por qué no nada más les dicen a las compañías farmacéuticas de antirretrovirales que hagan pastilla única? ¿Por qué no les dicen a los de antihipertensivos que mezclen 3 en 1? Por favor, y con antiarrítmicos, porque luego tengo que andar cargando una cantidad de pastillas que no puedo. Entonces,
A ver, hay muchos peros que le ponemos, ¿sí? Deben de costar mucho. Bueno, pues lo que les puedo decir es que ya no tanto. ¿Sí? Ya no tanto, ya no están costando tanto, entonces vamos a tener menos problemas, ¿no? El comité, los comités de inicio, es una forma de controlar, ¿sí? Podríamos decir que no es mala, podríamos decir que es harta, lo que ustedes quieran, pero esperemos que el tiempo también quite esos comités de inicio y dado que no son tan caros, podamos e incluso más baratos que a tripla, ¿sí? Podamos utilizar más este grupo de medicamentos que en realidad son excelentes. Para la segunda línea es donde yo ahorita me atoro un poco, pensando que ahorita la mayor parte de los pacientes que están fallando vienen en general de un no nucleócido o en algunos casos de un inhibidor de proteasa. Para esto, lo que tenemos en estudios como este, que es EARNEST, lo que tenemos es, funcionaba muy bien reciclar los nucleócidos y utilizar lopinavir-ritonavir. Pero ay, lopinavir-ritonavir, ya muchos no lo quieren utilizar. Pero estos estudios como Second Line, como EARNEST, nos daban otra opción que hemos utilizado muy poco, quizá porque utiliza lopinavir, que es lopinavir-raltegravir, que funcionaba también como lopinavir más 2 nucleócidos. Poco lo hemos utilizado y entonces viene este estudio, el Downing, que lo que trata de hacer es, ok, vayamos a hacer una segunda línea con dolutegravir, lo cual no es una mala idea, mas sin embargo, el problema es que el diseño del estudio tiene algunos problemas que no se apegan mucho a nuestra realidad. El primero de ellos es que necesitamos hacer genotipo, porque lo que garantiza Downing es que puedan ustedes dar un nucleócido activo más dolutegravir. Y el problema que tenemos nosotros es que muchas veces nos cuesta mucho trabajo tener un genotipo en la primera falla, dado que incluso las guías nos dicen, bueno, si puede hacerlo, hágalo, pero si no, vayamos a cambiarlo así. Vayamos a cambiarlo sin el genotipo, ¿no? Y bueno, claro, es mejor dolutegravir que el brazo que compararon con lopinavir, pero vean lo que utilizaron como esquemas de segunda línea en el backbone, eje o esqueleto, o como le quieran ustedes llamar. Utilizaron AZT-3TC en el 42% de los casos y tenofovir AZT en 12 más, es decir, están utilizando en ese esquema 54% de AZT, y ayer oía yo al jefe de mi departamento diciendo, AZT es un veneno. Tácito, esto es sick, es un veneno. Entonces, no se apega mucho a lo que hemos tratado de evitar en nuestros pacientes. Entonces, con cuidado, ayer platicábamos precisamente con expertos de la compañía que dirigió este estudio, que es BID, y lo que decíamos era, bueno, hagamos uno mejor en el que podamos saber bien, utilizar esquemas que nosotros utilizamos y comparado con darunavir, que es lo que quisiéramos tener una buena comparación. Ahora, la otra parte que asusta un poco y la verdad es que espero que Brasil nos dé una buena orientación, es qué pasa con aquellos pacientes que utilizan esquemas con el 3TC ya resistente, es decir, con la famosa M184V, y lo que les puedo decir es que independientemente de los estratos de carga viral, pareciera ser más robusto en cualquier manera los esquemas con inhibidor de integrasa, pero ojo que no será lo mismo raltegravir o el vitegravir que dolutegravir. Y entonces, no es tan claro el uso de los inhibidores de integrasa, sobre todo sin tener todos los recursos de genotipo. Entonces yo prefiero usar los IPs. Algunos dicen, lopinavir ahora es genérico y la verdad es que a mí no me gusta ese genérico. Y lopinavir, raltegravir, nadie se ha fijado. ¿Cómo se llama? La guía hasta hoy no lo recomienda. Tengo que mandar también mis casos al comité.
qué friega, ¿sí? Todavía necesito más evidencia para para los inhibidores de integrasa y tran específicamente para dolutegravir en segunda línea. Entonces, tenemos entre que no nos gusta combinarlo con lopinavir a raltegravir y entre que todavía nos falta evidencia del downing, la verdad es que no lo utilizamos mucho en falla a segunda línea. Y en falla múltiple hemos utilizado raltegravir todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran, y ahora los que fallaron a raltegravir y no tienen un genotipo que dé resistencia cruzada, estamos utilizando también dolutegravir. Y en algunas cosas, algunos esquemas creativos que hemos hecho, es que si todavía existe actividad de los nucleócidos, podemos dar tabletas únicas de los inhibidores de integrasa que se combinan con otros agentes activos. No voy a tocar mucho de embarazo. La guía mexicana promueve raltegravir, lopinavir, es decir, no tenemos mucho problema. Lo que sí quiero dejar muy claro, aunque ya lo dijeron, el vitegravir con la combinación con govicistat no se debe de utilizar en embarazo, y todavía en mayo 11 del 2018 decíamos que dolutegravir es un agente alternativo. Ya vimos el estudio, ya nos explicaron del estudio CEPAMO, y lo que a mí me queda un poquito de controversia es qué debemos de hacer, pero creo que ya quedó muy claro, ¿no? Que en las mujeres de edad reproductiva, que no tienen un método anticonceptivo seguro, hay que platicar bien con ellas para ver si vamos a utilizar o no vamos a utilizar dolutegravir. Una cosa aparte, supimos muy bien desde un principio que lopinavir no tenía excelentes concentraciones en el tercer trimestre del embarazo, y elevábamos la dosis, o había la recomendación de elevar la dosis de lopinavir, ritonavir a 3 tabletas cada 12 horas. Aquí, en este estudio, que también se presentó en Ámsterdam, lo que vemos es que la exposición de dolutegravir durante el embarazo, durante el tercer trimestre del embarazo y en el posparto, es más baja que en pacientes que no están en ninguno de esos dos estadios. ¿Debemos de cambiar la dosis? Nadie dice absolutamente nada, pero las concentraciones son más bajas. ¿De acuerdo? Ok. Otro escenario muy bueno, y eso lo ha platicado muchas veces Santiago Ávila del INER, es: si tenemos tanta resistencia transmitida a los no nucleócidos, la solución es o hacen todo resistente, o hacen genotipo a todos antes de empezar, o dan otra opción, como puede ser inhibidor de integrasa, ¿no? Entonces, nada más les traigo aquí un estudio que está ahí muy sepultado y no lo hemos visto. Este es un estudio hecho en San Luis Potosí, buscando resistencia transmitida a los inhibidores de integrasa. Y es extremadamente interesante porque sí encuentran, ¿sí?, pacientes que tienen 138K y 97A, y la discusión de ellos es: yo creo que estos son migrantes que lo trajeron de los Estados Unidos. Pero ojo, que si no cuidamos bien a nuestros pacientes, lo que hoy vemos, resistencia transmitida a los no nucleócidos, se traducirá en resistencia transmitida a los inhibidores de integrasa. Y entonces, ¿es útil en resistencia transmitida? Sí, sí es útil en resistencia transmitida. Tienen pocas interacciones medicamentosas. Es cierto, la presencia de covicistat hace que tengan más interacciones medicamentosas, pero si lo ven en general, no son muchas las interacciones, y tienen muchas características buenas y muchas características malas. Termino ya, porque se me acaba el tiempo, con decirles que cómo está aquí el uso de los inhibidores de integrasa, y tomé datos que me proporcionó el doctor Magis, muy interesantes. Este es el total de pacientes que utilizan inhibidores de integrasa en México. Al final de julio, perdón, ya en agosto del 2018, 5,795 pacientes utilizan Ralte, 2,085 utilizan Dolu,
1027 la combinación fija de dolo, abacavir, lavibudina y 423 del vitegravir, cobicistat, emtricitabina, terofovir, con la salvedad de que la combinación fija con dolo se empezó a utilizar en marzo y la del vitegravir se empezó a utilizar en junio. Total con inhibidores de integrasa, el 10% de los 91,000 pacientes que estamos tratando en la parte del Seguro Popular. Entonces, la verdad, estamos utilizando muy poco, hay muchos usos muy óptimos de los inhibidores de integrasa, y entonces les digo, si yo digo cuál va a ser el futuro, ¿sí? Ya me puse a adivinar, vamos a utilizar más inhibidores de integrasa. Muchísimas gracias por su atención.